Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el ENARM. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Vamos a ver VIH como tal. Entonces, pues sabemos que es una enfermedad causada por este mismo virus, por el inmunodeficiencia humana, en donde tiene como tal el blanco principal el sistema inmune y va a estar deteriorándolo en este caso. Entonces el sistema inmune se va a estar encontrando deteriorado, como ya sabemos, ¿no? El más común es VIH tipo 1, ¿ok? Y de estos puede haber una subdivisión en A y B. A nivel mundial se encuentra el tipo A y en América se encuentra el tipo B. Como tal, una estructura viral compleja. ¿Por qué? Porque cuenta con diferentes factores, en este caso que nos interesa saber, no nada más para el examen, sino para toda la vida. Es tres factores muy importantes que se van a estar encontrando a nivel de la estructura. De afuera hacia adentro tenemos el factor que es, el factor que se conoce como GP120. Posterior a este el GP41 y la proteína que se encuentra allá dentro rodeando prácticamente al RNA es la proteína P24. Entonces, como tal, el GP120 y el GP41, ¿qué van a hacer? Hacia grosso modo van a facilitar la infección del VIH, ¿ok? Y es importante en este caso la unión del receptor CD4 ya en nuestro cuerpo y de la unión de GP120, esto va a estar causando una invasión a las células diana. Las células diana como tales son los linfocitos TCD4 y el sistema, el complejo o así como tal, el sistema monocito macrófago, ¿ok? Dentro de esto, que es una unión simultánea, también debe de haber una unión con dos factores que mencionan en CTO. Es CXCR4, que ese factor se va a estar encontrando en los linfocitos T, y CCR5, que se va a estar encontrando en el sistema monocito o en el complejo monocito macrófago. Entonces, debe de existir una unión simultánea en este caso con estos dos factores y con el GP, debe de existir una unión entre GP120, entre el receptor de CD4 y entre CXCR4 o CCR5, como ya se los mencioné, ¿ok? Un poquito complejo, lo traté de sintetizar lo más que se pudo y pues para entrar de lleno a la enfermedad. ¿Y por qué? Porque nos va a servir más adelante para poder entender cómo funciona la determinación, en este caso del diagnóstico, ¿no? en Western Blot. Como tal, la guía de práctica clínica, la de diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección de VIH en el primer nivel de atención, menciona que los factores de riesgo pueden ser el VIH, los factores de riesgo para transmitir el VIH pueden ser, como sabemos, el contacto sexual sin protección, exposición a sangre infectada o sangre de un portador VIH positivo, recepción de tejidos trasplantados, transmisión vertical, perinatal o exposición laboral. Con base en cada uno de estos factores de riesgo se derivan muchísimas guías de práctica clínica, muchísimas. O sea, si se ponen a buscar guía por guía, que puede ser recomendable, aunque un poco tedioso, pero sí es recomendable. Si se ponen a buscar guía por guía, son alrededor de 8 a 12 guías de práctica clínica en donde abordan cada uno. La transmisión vertical, cuándo afecta al binomio madre-hijo, la exposición laboral, todo esto. Entonces, vamos a tratar de hacer una síntesis de los puntos claves de esto. ¿Por qué? Porque si no, esto aquí nos vamos a llevar platicando 2 horas o 3 horas. Entonces, no se trata de eso como tal. Ahora, antes de entrar de lleno a la enfermedad, vamos a ver el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica?
ya sabemos más o menos cómo, ¿no? El diagnóstico se tiene que hacer por una prueba de ELISA, ¿ok? Ahora, la prueba de ELISA es muy sensible, pero es poco específica. Por lo tanto, se piden 2 determinaciones, ¿ok? En donde se verifique que las 2 determinaciones sean positivas para posterior a eso confirmar que exista la enfermedad por medio de Western Blot, que es otro tipo de estudio a nivel de PCR. A nivel de Western Blot, que es otro tipo de estudio en donde se va a estar detectando GP41 y GP120, ¿ok? Era por eso que se los mencionaba al principio. Y en las pruebas que son de cuarta generación, que ya tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad, se encuentra la detección de P24. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos un Western Blot que detecte a 2 antígenos, se va a considerar como positivo y ya, es confirmatorio de VIH. Si tenemos que solamente se está identificando a un antígeno, se debe considerar como indeterminada y se debe repetir de 4 a 6 meses la prueba, ¿ok? Ahora, el ELISA negativo en un paciente con factores de riesgo o de alta sospecha, se recomienda realizar una PCR directa, la de cuarta generación, que va a estar detectando el antígeno como tal, el P24. Una vez visto esto, que es prácticamente el cribado o la detección, aunado obviamente a los factores de riesgo que pues ya conocemos, vamos a ver que lo dividen en 2 clasificaciones. Hay 2 clasificaciones importantes, que es la clínica y la inmunológica. La clínica se divide en A, B y C, en donde A es en donde se presentan síntomas pues no muy específicos, en donde se puede determinar un síndrome retroviral o una linfadenopatía generalizada, ¿okay? B es cuando se encuentran algunos otros síntomas que ya nos hacen pensar un poco más en la enfermedad, como candidiasis oral o bien fiebre o diarrea de más de un mes de evolución. Hay muchos otros, los cuales no los voy a mencionar en este momento. Y C sería que nos vamos a encontrar como tal con enfermedades oportunistas típicas. En este caso, ¿cuáles son los oportunistas típicos o bien definitorios de SIDA? Sería tuberculosis o neumonía de repetición o encefalopatía por VIH, ¿ok? También podemos pensar cuando existe coccidioidomicosis extrapulmonar, criptosporidiosis intestinal, cáncer cervicouterino invasivo, histoplasmosis diseminada, sarcoma de Kaposi, candidiosis esofágica, que ya no está nada más en boca sino también en esófago, linfoma de tipo no-Hodgkin, sarcoma de Kaposi, que ya se los dije, y bueno, la afectación también de citomegalovirus a nivel de retina, ¿no? Eso como tal ya es una enfermedad definitoria de SIDA, ¿ok? Es importante mencionar que la infección por VIH y SIDA son 2 cosas diferentes, en donde la infección por VIH es eso nada más, ¿no? Y las manifestaciones por SIDA se llegan a presentar de 7 a 10 años según la guía de práctica clínica posterior a la infección, ¿ok? Es por eso también importante el cribado y la detección oportuna. Hablando pues también dentro de la clínica, lo del síndrome retroviral agudo se puede considerar como fiebre, cefalea, linfadenopatías, ¿no? Y también puede llegar a presentarse exantema maculopapular eritematoso o bien una meningoencefalitis aséptica. Y dentro de la linfadenopatía generalizada persistente es cuando se encuentran ganglios inflamados de más de 1 centímetro por más de 3 meses, esto en cuanto a tiempo. Ahora, ya hablando como tal de una clasificación inmunológica que va de la mano con esto, y en muchas ocasiones, en muchas guías, en muchos esquemas ponen un cuadro, ¿no? Un cuadro en donde digamos que en las X, o sea en la parte de arriba para generar columnas, te ponen la clasificación inmunológica, que según cuál es el valor de los linfocitos TCD4 que tiene el paciente, y en el lado de las Y's que van a estar formándote filas, te ponen cuál es la clasificación clínica, si es A, B o C. No sé si lo han visto en alguna ocasión. Como tal, la clasificación inmunológica es de más de 500, es cuando el paciente presenta más de 500 CD4, linfocitos TCD4, 500 CD4.
La clasificación 2 es de 200 a 499 CD4 y 3 es menos de 200 CD4. Ahora, va de la mano A, B y C, 1, 2 y 3, en donde 3 es en donde se van a presentar las infecciones oportunistas típicas, que van a ser las que van a generar toda la sintomatología de los pacientes, toda la infección, toda la alteración de los mismos. Entonces, si tenemos menos de 200 CD4 es cuando se van a estar presentando todas estas enfermedades, que sí, se las voy a describir. Las más importantes, obviamente no todas, pero las vamos a ver en un momento más. Pero antes de entrar a todas estas enfermedades oportunistas, también la guía de práctica clínica menciona que hay manifestaciones clínicas como tal. Entonces, cuando estás interrogando a tu paciente, debes de fijarte si te refiere a diaforesis nocturna, pérdida de peso, manchas o úlceras orales. También a la exploración es importante la presencia de cándida a nivel oral, síntomas respiratorios, diarrea que sea crónica, como ya lo habíamos mencionado. Es importante ver también la historia sexual del paciente, en donde pues estás buscando si tiene factores de riesgo, en este caso que pues no use de manera adecuada los métodos de barrera para evitar de infectarse del virus, que conozca cuáles son estos métodos para no poder infectarse. Y también mencionan en algunas ocasiones que existe una mayor prevalencia cuando hay relaciones sexuales no como tal vaginales, sino como tal anales. Entonces eso también pues afecta demasiado, ¿no? O más bien propicia demasiado que pudiera existir esto.